Entramos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.
hermanos a este nuevo culto de día domingo. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas y muchas gracias por estar conectados. Ahora los invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 23, que lleva por título Jehová es mi pastor. Y dice así: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y ahora los invito a todos ustedes a que se dispongan a cantar las siguientes alabanzas. Libertad y hay poder. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Oh, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que
Y hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Poder en Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios por haber cantado estas hermosas alabanzas y ahora estaremos pasando a un momento de oración de gratitud. Y después de esta estaremos escuchando a nuestras hermanas Jenny y Sonia cantando Mi vida está confiada en Dios. Primeramente quiero agradecer a mi Señor por la vida, la salud que nos concede, porque Él es fiel y digno de alabanza, de glorificarle, porque siempre está ayudando, bendiciendo a su pueblo. Testimonio de hoy, cómo me ha cuidado a mí durante este tiempo aquí en el hogar,
junto a mi esposa, junto a mis hermanos, en la ocasión que hemos podido estar juntos. Le doy gracias a mi Señor Jesús por ello. Le doy gracias por la iglesia que el Señor ha ganado aquí en este barrio Mellería. En este día estamos juntos, un poco distanciados, pero gracias al Señor que por el Espíritu Santo podemos estar juntos alabando y bendiciendo su nombre. Porque el Señor mismo dijo en su palabra: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque podemos alabar a un Dios vivo, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que está vigente y latente y cuidando, Señor, a su pueblo. Y parte de su pueblo somos nosotros. Y por eso le alabo, Señor, y le bendigo su santo nombre. Porque usted vive y reina para siempre. Porque usted es soberano, soberano del tiempo y la edad. Todo Dios le pertenece a usted. Gracias por ello. Gracias también, Señor, por la iglesia que está aquí en este barrio Mellería. Bendícela, cuídala, protégela, Señor, porque es tu iglesia, ganada con tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que se haga futuro, Señor, sea para honra y gloria de tu santo nombre, porque tú vives y reinas para siempre. Gracias, Señor Jesús, por la Biblia, su palabra, fiel y digna es ella de ser leída por todo ser humano. Y gracias, Señor, porque todo lo que tu pueblo hace, lo hace de acuerdo a tu palabra. Gracias te doy por todo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Porque Él es mi amigo. Bendito es el hombre que confía en el Señor y pone toda su confianza en Él. Amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas,
siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Qué bendición es poder tener nuestra vida confiada en Dios. Ahora los invito a que dispongan sus corazones para poder escuchar la predicación dirigida por nuestro pastor Pedro Ulloa. Adelante, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor un domingo más. Quiero que busquen en su Biblia el libro de Marcos, donde hemos estado este año, capítulo 10, versículos 1 al 12, dicen así. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no los separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir junto a mis hermanos a través de las pantallas. Quiero pedirte, Señor, que tú nos hables, nos ministres, en especial, Señor, a aquellos que están casados, o a aquellos que están pensando, Señor, casarse. Obra tú en los corazones, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto que yo acabo de leer y que tenemos por delante, hermanos amados, tiene por título en algunas Biblias que Jesús enseña sobre el divorcio. Aunque el texto no habla de eso, Jesús no enseña del divorcio, Jesús habla del matrimonio. Los fariseos vienen donde Jesús, le hacen una pregunta sobre el divorcio, pero lo central de la enseñanza de Jesús no es el divorcio en sí, sino que es el matrimonio y la importancia que éste tiene, que es a donde Cristo lleva la conversación, de manera que yo no voy a hablar de divorcio hoy, yo voy a hablar de matrimonio. Y este es un tema relevante para todos aquellos que están casados y que quieren que sus matrimonios glorifiquen a Dios. Ciertamente nosotros somos seres caídos. Yo soy un ser caído, mi esposa es una mujer caída, tú eres un hombre caído, tu esposa es una mujer caída. Por lo tanto, no siempre nuestros matrimonios reflejan, glorifican a Dios. Este es un tema relevante también para los que el día de mañana, los jóvenes que están viendo, que van a acompañar nuestra transmisión hoy, o tal vez van a ver este tema en unos días más, y están pensando en su corazón el más adelante, en el corto plazo tal vez, poder casarse. Este es un tema relevante para ellos, porque no siempre se ve a la luz de la palabra lo que implica entrar en un pacto matrimonial. Y es relevante para aquellos también que estuvieron casados tal vez y que ahora están solos
Porque una vez que ellos pretendan rehacer su vida, van a tener una base bíblica de donde echar mano para poder también llevar un matrimonio que glorifique al Señor. El versículo 1 nos dice que levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como le solía. Tú tienes que recordar que la mayor parte del ministerio del Señor Jesús, Él lo ha realizado al norte, en Capernaum, norte de Israel. Judea, donde Jesús va a ir ahora, está al sur. De manera que todo lo que vamos a comenzar a ver de ahora en adelante es el descenso de Cristo desde el norte hacia el sur, a Jerusalén, donde va a terminar crucificado. Pero Marcos nos dice en el versículo 1 que Jesús viene al sur, pero que cruzó al otro lado del Jordán. Eso es la región de Perea. El pueblo de donde Jesús viene, viene donde Jesús, como era costumbre. Y como era costumbre también, Jesús les enseñaba como solía. Si hay algo que movía el corazón de Jesús, mis hermanos, era la pasión que Él tenía por enseñar la palabra de Dios a las multitudes que venían donde Él. Una y otra vez la multitud está viniendo donde Jesús y una y otra vez Jesús les está enseñando la palabra del Señor. Es más, nota el énfasis que Marcos da aquí en el versículo 1. Y de nuevo les enseñaba como solía. De nuevo, como solía. Y entre medio les enseñaba, porque era algo recurrente en Jesús estar enseñando la palabra del Señor. Jesús está enseñando en esta ocasión y va a enseñar en Perea al otro lado del Jordán. Y es allí donde se le acercan unos fariseos y le hacen una pregunta que está en el versículo 2, escucha. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Estos hombres vienen donde Jesús en Perea, insisto, traen una pregunta a Jesús, pero la pregunta no está formulada con un ánimo de aprender o de confirmar algo que ellos ya habían aprendido, sino que la pregunta está formulada con una intención pecaminosa. Su intención, dice la palabra del Señor, era tentarlo. Y la pregunta tiene que ver con que si era lícito o no para un hombre repudiar a su mujer. En Perea, donde le están haciendo esta pregunta, está gobernando Herodes Antipas, el mismo que decapitó a Juan el Bautista. Y la razón de por qué Herodes decapitó a Juan el Bautista es porque Juan una y otra vez denunció públicamente el pecado de Herodes. Tú tienes que recordar, por si ya lo olvidaste, que Herodes Antipas viajó a Roma a ver a su hermano Herodes Felipe. Y estando en Roma se enamora de Herodías, la esposa de su hermano. Herodes Antipas se separa de su mujer y se lleva de vuelta a Perea a la esposa de Herodes Felipe, Herodías. Y luego comienzan a convivir, comienzan una relación. Cuando Juan el Bautista se entera de este pecado, de que Herodes Antipas le ha robado la mujer a su hermano Herodes Felipe, Juan el Bautista comienza a decirle: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías, viendo que una y otra vez Juan el Bautista le denunciaba su pecado, pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato y en una fiesta, a lo que Herodes accedió. Todo eso ya lo hemos visto en sermones anteriores. Los fariseos, obviamente, sabiendo todo esto y sabiendo que están en el territorio de Herodes Antipas, le hacen la pregunta a Jesús: si es lícito al marido repudiar a su mujer, porque es lo que Herodes Antipas había hecho. Él había repudiado a su mujer, había tomado la mujer de Herodes Felipe, su hermano, para comenzar esta relación pecaminosa.
No te olvides que la intención detrás de la pregunta, el fin detrás de la pregunta es tentar a Jesús, hacer que Jesús caiga, pillarlo en algo. De hecho, Mateo 19, versículo 3 nos dice lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mateo nos da más luz de la pregunta. Marcos no se queda solo en la pregunta si era lícito al marido repudiar a su mujer, y Mateo nos amplía la pregunta que hicieron los fariseos, si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, y la frase cualquier cosa es clave en el relato de Mateo. En los tiempos de Jesús habían dos escuelas de pensamiento. Estaba la escuela de pensamiento del rabino Shammai y la escuela del pensamiento del rabino Hillel. Y estas dos escuelas, estas dos formas de pensar estaban obviamente en desacuerdo en muchas cosas, y uno de esos puntos en que ellos estaban en desacuerdo era el divorcio. El rabino Shammai era más conservador. Y Shammai planteaba que para que el divorcio suceda, la única causa admisible era una ofensa matrimonial grave, algo que sea evidentemente indecoroso o indecente. Por otro lado, el rabino Hillel era de una postura más liberal y decía que cualquier cosa era aceptable para el hombre para que éste pudiese divorciarse de su mujer. Si la mujer se le quemaba la comida, por ejemplo, decía Hillel, el hombre se podía divorciar, porque eso entraba en la categoría de cualquier cosa o de algo indecoroso. Si la mujer dejaba de ser bella a los ojos de su marido, decía Hillel, tal vez porque la mujer ya había envejecido, eso era algo indecoroso y el hombre se podía divorciar y casar con una mujer más joven. Incluso si la mujer hablaba mucho o hablaba muy fuerte, eso era razón suficiente para divorciarse de ella, porque ya era bastante indecoroso que una mujer hable mucho o hable fuerte. Dos escuelas de pensamiento, uno conservador, otro liberal. Y al parecer los fariseos seguían la escuela de pensamiento de Hillel, esta escuela de pensamiento liberal. De ahí que ellos vienen donde Jesús y le preguntan si es lícito divorciarse por cualquier cosa, sea lo que sea que entre en la categoría de lo indecoroso, era causa justificada para que el hombre pudiese divorciarse. Y aparentemente, de acuerdo a Mateo 19, versículo 10, los discípulos de Jesús también habían abrazado esta forma de pensamiento de Hillel un tanto más liberal. Además, los fariseos, sabiendo que están en territorio de Herodes Antipas, que se divorció sin causa justificada de su esposa y que mató a aquel que le dijo lo contrario, Juan el Bautista, le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora, si tú te pones a pensar en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, tú te vas a encontrar que aparte de que le seguía una gran multitud a Cristo, una parte importante de esa multitud estaba compuesta por mujeres. Y las mujeres eran las discípulas más fieles de Cristo. Jesús se dedicó a dignificar a la mujer en su época. Jesús se dedicó a mostrar misericordia a la mujer en una época en que los hombres eran inmisericordios con ellos. De manera que las mujeres eran las más fieles discípulas de Cristo, al punto que a los pies de la cruz estaban las mujeres. El día domingo, el día de la resurrección, las primeras en ir al sepulcro eran las mujeres. Y la pregunta de estos fariseos tenía la intención de hacer caer a Cristo. Porque la respuesta que dé Cristo a esta pregunta va a ofender, por un lado,
a las mujeres que, como ya te dije, han sido sus más fieles seguidoras, si él responde de acuerdo a Gilel. Si él responde, sí, es verdad, es lícito para el hombre darle carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa, por una cosa indecorosa, las mujeres obviamente van a sentirse ofendidas. Pero si Jesús responde que no es lícito, va a ofender a Herodes Antipas y a sus propios discípulos, tal vez que pensaban como los liberales. De manera que la pregunta de los fariseos estaba formulada de manera tal que Jesús quedase, como decimos nosotros, atrapado entre la espada y la pared. Sea cual sea la respuesta de Cristo, alguien va a sentirse ofendido. Y con un grupo u otro, Cristo va a tener problemas. Al menos eso es lo que los fariseos pensaban. Por eso traen esta pregunta, aunque ellos no conocían o desconocían lo que Pablo va a revelar más tarde en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos quieren poner a Cristo entre la espada y la pared, pero Cristo es la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, de manera tal que ellos no van a poder llevar a cabo su plan. Jesús le va a responder. Y Jesús le va a responder de la siguiente manera, versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Los judíos frecuentemente, para responder una pregunta que le hacían, formulaban otra pregunta de vuelta. Pero en la pregunta que formulaban de vuelta estaba implícita la respuesta que le habían hecho en la primera pregunta. Déjame decirlo de nuevo. Cuando a un judío le preguntaban algo, el judío, para responder esa pregunta, formulaba otra pregunta de vuelta. Pero en esa pregunta que él formulaba de vuelta estaba implícita, estaba escondida la respuesta que el que había hecho la primera pregunta estaba buscando. Y si aún no queda claro, escucha lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, aquí viene la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, escucha, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí viene la pregunta de Jesús como respuesta a la pregunta que a él le hicieron, pero en la pregunta de Jesús está implícita la respuesta que ellos están buscando. Escucha la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús respondiendo les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Te das cuenta? Traen una pregunta, a Jesús le responde, en su respuesta está implícita la respuesta que ellos esperaban, pero ellos no la quisieron recibir. Ahora, los fariseos vienen con una pregunta donde Jesús, versículo 1. Versículo 3 está la respuesta. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ahí está la respuesta de vuelta. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos van a responder a lo que Jesús les está preguntando ahora, citando Deuteronomio 24:1, donde se estipula que si un hombre encuentra algo indecoroso en su mujer, tiene que darle carta de divorcio. Ahora, mis hermanos, lo que aparece en Deuteronomio 24:1 y que los fariseos estaban
aferrándose a lo que los fariseos estaban aferrándose como mandamiento de Dios, era en realidad una concesión de Moisés que Moisés había hecho producto del pecado del pueblo. Esta carta de divorcio a la cual se hacen referencia los fariseos tenía como fin contener el pecado de separación, porque la separación en sí es pecado. Y también tenía como fin resguardar a la mujer para que no sean instrumentalizadas por los hombres. Este certificado de divorcio, la carta de divorcio, tenía como fin proteger a la mujer de los caprichos de los hombres que podían divorciarse de ella, pero luego arrepentirse de haberse divorciado y volverse nuevamente a casar con ella. Ese certificado, esa carta de divorcio no lo permitía. Y en última instancia, hermanos amados, esta carta de divorcio permitía que la mujer se vuelva a casar sin tener que ser acusada de adulterio, porque su esposo anterior ya le había dado la carta que testificaba que la relación se había terminado. Eso era una concesión producto del pecado del pueblo, pero nunca fue un mandato del Señor. El divorcio nunca estuvo en los planes del Señor. Es más, tú vas al libro de Malaquías y Dios dice claramente allí en Malaquías que Él aborrece el divorcio. Y luego vamos a ir viendo la causa de aquello. Ahora, ellos dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, versículo 5, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón. Una vez que Jesús le ha explicado que esto fue una concesión producto de la dureza del corazón, pero que no representaba la voluntad del Señor, Jesús los lleva de regreso a lo que sí es la voluntad del Señor. Escucha el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso yo te decía, hermano querido, que este mensaje es fundamental para aquellos que quieren que su matrimonio glorifique al Señor. Este mensaje es fundamental para aquellos que quieren formar una familia más adelante, pero no tienen una base bíblica de donde echar mano. Bueno, aquí está la base del matrimonio, la voluntad de Dios. Dice Jesús en el versículo 6, pero al principio de la creación. Eso es Génesis 1, Génesis 2. Ahí está desplegada, está plasmada la voluntad de Dios para los hombres. Génesis 3 viene la caída, la distorsión de todo, pero en el capítulo 1, capítulo 2 está todo lo que Dios había planeado y diseñado para la humanidad. Y Jesús nos dice que al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, Génesis 1. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios también creó dos personas. Dos sexos distintos y únicos. ¿Por qué? Porque hay un mandato que está también en Génesis 1 y 2, que es el de multiplicarse, es el de llenar la tierra. Y eso, hermanos queridos, es lo hermoso que hace este pacto matrimonial. Que cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó de manera tal que los cónyuges puedan reproducirse, al punto que el salmista dice, herencia de Jehová son los hijos. Hoy vivimos en un mundo donde los hijos no son como bien recibidos, vienen a ser una carga. Un mundo donde se está legislando casi en todos lados para poder tener aborto libre. Un mundo donde se ha querido legislar incluso un matrimonio llamado homosexual, donde no puede haber reproducción, solamente pueden reclutar. Pero el diseño de Dios
es que un hombre y una mujer entren en un pacto matrimonial para luego reproducirse. Ese es el diseño de Dios. El matrimonio homosexual es una invención humana. El matrimonio heterosexual tiene la aprobación de Dios. El otro matrimonio tiene el rechazo de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue diseñada en la mente de un Dios santo. El matrimonio homosexual es una invención pecaminosa del hombre diseñado por mentes corrompidas por el pecado. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dice Jesús en el versículo 7, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Ahora, hermanos, la palabra aquí unirá, cuando dice y se unirá, hablando del hombre, y se unirá a su mujer. Esa palabra unirá denota el vínculo más fuerte posible y podría también traducirse como aferrarse, como pegarse, como seguir de cerca, como asirse fuertemente, porque el hombre y la mujer tienen que estar tan cerca el uno del otro que tienen que llegar a ser una sola carne, tienen que pegarse, tienen que afiatarse de manera tal que cuando tú los ves, tú ya no ves a dos individuos separados, sino que tú tienes que llegar a ver una sola carne. Y una sola carne tiene implicancias, hermanos, enormes. Porque muchos de los fracasos matrimoniales tienen como denominador común la nula comprensión del principio una sola carne. Muchos de los problemas en los matrimonios tienen como génesis que ese matrimonio, ese hombre, esa mujer no han logrado entender lo que implica ser una sola carne. Cuando tú entras en un pacto matrimonial, tú inevitablemente tienes que aprender a ceder. El matrimonio está compuesto por dos personas que vienen de mundos distintos, formas de pensar distintas, crianzas distintas. De manera que cuando entran en este pacto para fundirse en una sola carne, una de las primeras cosas que es necesario aprender es el aprender a ceder. El doctor Núñez, junto a su esposa Catherine, escribió un libro llamado Revolución Sexual. Y ahí dicen que no se puede ser una sola carne sin que ambos sacrifiquen parte de lo que son. En el matrimonio, para ser una sola carne, el hombre y la mujer tienen que estar dispuestos a perder o a ceder algo de sí mismo. Porque la vida egocéntrica, hermanos amados, no produce una sola carne. La vida egocéntrica siempre está demandando sus opciones. Una sola carne no se logra si ambos quieren seguir reteniendo las cosas que cada uno trajo al matrimonio. Cuando esto ocurre, pueden convertirse en una sola carne en el ámbito sexual, pero no en lo espiritual. ¿Sabes? Hace un tiempo, y me reservo los nombres y el lugar, un matrimonio me pidió si yo los podía escuchar. Llevaban poco tiempo de estar casados. Le dije, sí, muy bien, lo escucho. Pastor, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, me decía el hombre. Y habló, y habló, y habló, y habló, y todo lo que hablaba era demandar sus derechos. Es que yo quiero esto, yo necesito esto, yo pido esto.
Muy bien, hermano, ya lo escuché, quiero escuchar a su esposa. Lo mismo, pastor, esto, yo necesito esto, él no me da esto. Yo le pido esto y él no me lo da. Al punto que, avanzada la conversación, más que conversación, era una discusión permanente entre ellos, porque el hombre demandaba lo que él quería, la mujer demandaba lo que él quería, que yo le pregunté, bueno, ya lo he escuchado, ¿y qué quieren hacer? Y la mujer literalmente sacó la argolla delante de mí y de su esposo y dijo, pastor, yo quiero hacer esto. Porque ella no estaba dispuesta a ceder sus derechos y él tampoco. Obviamente ahí les hablé la palabra, oramos juntos y por la misericordia de Dios ellos permanecen. Pero hermanos, una sola carne no se logra si ambos quieren seguir reteniendo las cosas que cada uno trajo al matrimonio. Nosotros llegamos a una vida matrimonial trayendo un sinfín de cosas a cuestas. Y no hemos acabado de entender que para ser una sola carne yo tengo que empezar a abandonar muchas de las cosas que yo hacía, que a mí me gustaban, en las cuales yo me deleitaba cuando yo no estaba en un pacto matrimonial con otra persona. Hermanos, cuando Dios habla por medio de Malaquías, denunciando el pecado del pueblo, Él le dice en Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El pecado denunciado por Malaquías era que desde los sacerdotes hacia abajo, el pueblo estaba dándole carta de divorcio a sus esposas y se estaban casando con mujeres de pueblos paganos, a lo que Dios tiene que intervenir. Y es allí donde el profeta dice, más me dirás, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Escucha, contra la cual has sido desleal. Tú tenías un pacto con ella, pero tú no has sido leal ni a ella ni al pacto que tú has hecho con ella. Siendo que ella, dice Malaquías, era tu compañera y la mujer de tu pacto. Y esto es importante porque una sola carne implica que yo estoy consciente, hermanos amados, de que yo hice un pacto con otra persona. Yo no hice un contrato con otra persona, yo hice un pacto. Y la mujer, dice Dios, de tu pacto. En un mundo caído, los hombres hablan de un contrato matrimonial. Pero Dios habla de un pacto matrimonial. Porque las diferencias entre un contrato y un pacto son abismales. El pacto posee un carácter incondicional y permanente, a diferencia de un contrato que tiene cláusulas y condiciones. Paul Palmer, en su libro, después de haber dicho acepto lo que los cristianos creen acerca del matrimonio, él dice, los contratos tienen que ver con cosas. Los pactos tienen que ver con personas. Los contratos prometen remuneración por servicios prestados. Los pactos involucran a personas más que a servicios. Los contratos se hacen por un periodo de tiempo estipulado. Los pactos son para siempre. Los contratos pueden romperse con pérdidas materiales para con las partes contratantes. Los pactos no pueden ser rotos, pero si son violados, esa violación resulta en pérdida personal y los corazones son quebrantados.
Un pacto, hermanos queridos, obliga a las personas a cumplir sus respectivos compromisos independientes si el otro ha cumplido con su parte. Y déjenme ser claro en esto. Hoy vivimos en una época donde se habla mucho de pacto. Pactemos con Dios, hagamos esto. No. Nosotros no podemos pactar con Dios y lo vamos a ver más adelante. Pero un pacto obliga a las personas a cumplir sus respectivos compromisos independientes si el otro ha cumplido con su parte. Cuando tú te casas, tú hiciste un pacto con la mujer de tu juventud, Malaquías 2:14. Y Dios te está observando y Dios espera que tú cumplas con todo lo que tú prometiste, independiente si tu esposo o tu esposa ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, mis hermanos, el pacto matrimonial es una palabra que ha sido jurada ante Dios y atestiguada por los hombres. Cuando tú te casaste, tú entraste en un pacto con la mujer de tu juventud, un pacto en el cual tú juraste ante Dios y tuviste por testigo a los hombres. Y sabes, en la antigüedad, los pactos no se firmaban. Al celebrar una alianza, se cortaban animales en dos. Y las partes que se comprometían en el acuerdo caminaban entre los animales partidos, porque los animales partidos venían a recordarle a estas dos personas que habían pactado que si uno de ellos no cumplía con su parte del pacto, tenía que terminar cortado como los animales. Tú puedes ver el ejemplo de aquello en Génesis 15, versículos 12 al 21, cuando Dios le hace un pacto a Abraham. Pero como Dios sabe que Abraham no puede cumplir ese pacto porque es humano, porque es débil, porque está en pecado, Dios hace que Abraham entre en un sueño profundo y cuando Abraham ve a los animales cortados, ve a una antorcha que es Dios caminando entre los animales, con lo que Dios quiere decir que si Él falla a su palabra, Él necesariamente tiene que terminar como los animales. Yo les decía, nosotros no podemos pactar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando se pactaba, el mayor siempre ponía las condiciones al menor. El menor no tiene autoridad ni poder para ponerle condiciones al mayor, de manera que en un pacto generalmente el mayor es el que ponía las condiciones sobre el menor. De manera que si tú vas a hacer un pacto con Dios, tú no tienes qué condición ponerle a Dios. Tú no tienes cómo obligar en nada a Dios. Pero en el tema del matrimonio, el pacto es entre Dios, por un lado, que es el mayor, y el hombre y la mujer, que ahora vienen a ser una sola carne. Y como Dios es el mayor, Él es el que le pone las condiciones al matrimonio que va a entrar en este pacto matrimonial. Y las condiciones ya las leímos, versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Escucha, por tanto, lo que Dios juntó, porque Él es el mayor, Él es el que une a un hombre y una mujer. Escucha, y aquí viene la condición que Dios pone. No lo separe el hombre. Wow. Dios nos une en un pacto matrimonial que celebramos delante de Él, y como Él es el mayor en este pacto, Él nos pone condiciones. Muy bien, ustedes van a entrar en un pacto matrimonial. Mi condición es que no los separe el hombre. Pastor, ¿y qué pasa cuando se llegan a separar? Malaquías 2:14. Dios sale al encuentro de ese hombre o esa mujer infiel que falla a su pacto y le llama a rendir cuentas.
Ahora, hermanos, los que están casados saben que el matrimonio trae muchos beneficios. Compañerismo, ayuda mutua, procreación, intimidad sexual, todo esto está en Génesis 1 y Génesis 2. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Éfeso, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 31, Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta aquí lo que hemos dicho, Génesis 1, Génesis 2, y lo que Cristo está enseñando en Marcos 10. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y se tiene que unir a su mujer, y ya no van a ser dos personas separadas, sino que ahora van a entrar en un pacto matrimonial y van a ser una sola carne. Ese es su norte, esa es su meta. Pero Pablo dice algo más en el versículo 32. Porque ahora Pablo nos va a decir cuál es el propósito del matrimonio. Y yo quiero que tú pongas atención si tú estás pensando casarte en el corto, mediano o largo plazo, porque si tú no entiendes esto, es muy probable que tú tengas un fracaso matrimonial. O los matrimonios que puedan estar viendo hoy el servicio, muchos de los problemas que tenemos en la vida conyugal se deben a que no hemos entendido cuál es el propósito del matrimonio. Y Pablo va a decir cuál es el propósito del matrimonio en el versículo 32. Pues escucha, voy a leer el 31 nuevamente y luego el 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra misterio aparece 24 veces en todo el Nuevo Testamento. Y siempre que aparece la palabra misterio, se refiere a algo que estaba velado, oculto en el Antiguo Testamento, pero como la revelación ha sido progresiva, de menos a más, ahora Dios la ha traído a la luz a través de la otra revelación. Y el misterio que Pablo está diciendo aquí es que la unión entre un hombre y una mujer en una sola carne viene a representar la unión de Cristo con su iglesia. Él está hablando del matrimonio y luego dice, esto es un misterio, pero yo digo esto de Cristo con la iglesia. De manera que cuando el hombre y la mujer se unen, están representando, hermanos amados, la unión de Cristo con su iglesia. Como Dios estableció el matrimonio, Dios tiene que ser el centro del matrimonio. El hombre o la mujer no fueron diseñados para ser el centro ni siquiera de su propio matrimonio. Tú tienes que recordar que Dios ha diseñado todas las cosas para su gloria y el matrimonio no es la excepción. Ahora, escucha lo que dice John MacArthur comentando este versículo 32. Dice, la motivación más grande para que un esposo ame, purifique, proteja y cuide a su esposa es el amor de Cristo que purifica, protege y cuida a su esposa, la iglesia. El matrimonio cristiano debe estar lleno de amor, santidad, pureza, sacrificio y sumisión mutua, porque esas virtudes caracterizan la relación de Cristo y la iglesia, de manera que nuestros matrimonios debiesen ser un reflejo a los demás de cómo Cristo ama a su iglesia. Es más, en el versículo 33, un versículo más abajo, Pablo sigue diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
El hombre tiene la obligación de amar a su esposa como se ama él mismo, y la mujer tiene la obligación de respetar a sus maridos porque están reflejando a un mundo caído una relación santa entre Dios y su iglesia. Y antes de seguir avanzando, hermano amado, ¿está tu matrimonio reflejando esta relación entre Cristo y la iglesia? Hermanos, a los hombres, el trato que tú les das a tu esposa, ya sea físico, verbal, emocional, económico, ¿está reflejando el trato que Cristo le da a su iglesia? Una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi corta vida matrimonial y ministerial es que si hay algo que las mujeres se guardan y callan, es precisamente el abuso de sus esposos hacia ellas, en distintas formas. Pero a las esposas, hermanas, el respeto, la sumisión y la admiración que tú tienes por tu esposo es el mismo respeto, sumisión y admiración que tú tienes por Cristo. Y tal vez alguien esté diciendo, pero pastor, a ver, un momentito. ¿Y qué pasa si mi esposa no se está comportando como debiese comportarse una mujer cristiana? Usted dice que nuestro matrimonio tiene que reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Por eso Dios nos fundió en una sola carne. Pero si mi esposa no está respondiendo como debiese responder una mujer cristiana, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que amarla. Porque sabes, nosotros, la iglesia, no siempre nos hemos sometido a Cristo como Cristo quiere que su iglesia se someta. No siempre hemos vivido en santidad como Cristo quiere que su iglesia sea santa. Pero con todo eso, Cristo sigue amando incondicionalmente a su iglesia. Pero pastor, y si mi esposo, porque usted dice, habla de las esposas, pero si mi esposo no se comporta como un varón cristiano. Es más, si usted lo conociera, se daría cuenta que mi esposo ni siquiera refleja el carácter de Cristo. Y más encima me vive diciendo que yo me tengo que someter a Él. ¿Qué tengo que hacer? Someterte. Porque al someterte tú estarás reflejando el carácter de un Dios santo, pero también humilde. Dios es Dios, pero también es un Dios humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de condición. Y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahí está la humildad. Tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Luego comenzó a servir y le sirvió a personas que no merecían ser servidas. Y ahora tú vas entendiendo, hermano querido, ¿por qué tú no tienes que unirte en yugo desigual? Un creyente no puede unirse en un yugo desigual, porque si en una relación entre dos creyentes, un hombre y una mujer creyente, ya es sumamente complejo y difícil dar evidencia de la relación Cristo-Iglesia en su matrimonio, ¿sabes? Cuando el matrimonio es entre un creyente y un no creyente, es imposible que el propósito del matrimonio
se cumpla. Por lo tanto, tu matrimonio estará destinado al fracaso. Por otro lado, hermanos amados, el matrimonio fue diseñado por Dios. Escucha bien esto, por favor. El matrimonio fue diseñado por Dios más que para ser felices, para ser santos. El matrimonio fue diseñado por Dios más que para ser felices, para ser santos. Escucha el versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, pastor, estoy aprobando, yo amo a mi mujer. Sí, pero espera. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta que el esposo, como cabeza de un hogar, no está puesto en ese lugar para estar continuamente demandando, sino que está puesto como cabeza del hogar para entregarse y para servir? Hace un tiempo atrás, lo he contado en otras ocasiones, llega una mujer, una hermana, pastor, vengo a conversar porque ya no tolero a mi esposo, ya no aguanto a mi esposo. ¿Por qué, hermana? Porque él me vive diciendo que yo tengo que someterme. Y me lee Efesios 5, el versículo que allí dice que yo tengo que someterme. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tiene razón mi esposo? Sí, amén, tiene razón. Pero pastor, ¿qué hago? Bueno, vuelve a su casa y dígale a su esposo también que lea los demás versículos. Que no solo lea lo que a él le conviene. El hombre fue puesto como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, pero esa posición no es para estar demandando a su esposa continuamente, sino que es para servir, para entregarse por su esposa con un fin. Versículo 26, para santificarla, porque está hablando de Cristo, lo que hizo Cristo con la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, de manera que, hermanos amados en el Señor, Dios concibió el matrimonio como un espacio donde los cónyuges pueden ayudarse mutuamente en la tarea de santificación. Dios ha comenzado un proceso, una buena obra en ti, que es la imagen de Cristo en tu ser, pero la escuela, el seminario por excelencia donde se aprende a ser santos, es la vida matrimonial. Una vez más, déjame citar el libro Revolución Sexual. Dice los autores, la vida matrimonial trae a la luz nuestro pecado y cuando ese proceso comienza nos incomodamos con nuestro cónyuge. Sin embargo, debemos recordar que nuestro cónyuge solo está revelando nuestros ídolos. ¡Wow! La vida matrimonial trae a la luz nuestro pecado y cuando ese proceso comienza nos incomodamos con nuestro cónyuge y nos empezamos a irritar, nos empezamos a molestar con él o con ella. Sin embargo, dicen los autores, debemos recordar que cuando nuestro cónyuge solo está revelando nuestros ídolos. Hermanos, cada uno de nosotros ha entrado en este pacto matrimonial con el corazón lleno de ídolos. Pero no siempre estábamos conscientes de la existencia de esos ídolos, de la misma manera en que Aarón no sabía que había un becerro de oro escondido en su corazón hasta que fue llevado al desierto y él tuvo que revelar lo que había en su interior. El matrimonio viene a ser nuestro desierto también. Viene a revelar nuestros ídolos que siempre estuvieron allí escondidos, dándonos seguridad, pero que no siempre estábamos conscientes de ellos. Y ¿sabes qué? Dios usa a nuestros cónyuges para traer a la luz esos ídolos que estaban ocultos.
Por eso nos molestamos cuando nos demandan, por ejemplo, que cedamos nuestro tiempo, porque nosotros antes de casarnos idolatrábamos nuestros espacios, nuestras comodidades. Otros matrimonios discuten por temas de presupuesto, porque el Dios dinero ahora comienza a ser tocado tanto en el hombre como en la mujer. Otros se molestan cuando la mujer o el esposo comienza a cuestionar su reputación. Oye, en realidad tú no eras como yo te había visto, ahora como que te estoy empezando a conocer, como que el ídolo de la reputación comienza a ser cuestionado y nos comenzamos a molestar con nuestro cónyuge, cuando en realidad nuestro cónyuge solamente está siendo usado por Dios para traer a la luz los ídolos del corazón, para que estos sean erradicados de allí y luego comenzar a vivir en santidad. Porque, hermanos amados, al final del camino son los ídolos del corazón el mayor impedimento que hay en la vida matrimonial para llegar a ser una sola carne. Porque cada vez que nosotros comenzamos a demandar nuestras preferencias, estamos demandando la preservación de nuestros ídolos en el corazón. Déjame decir eso una vez más. Cada vez que nosotros comenzamos a demandar en el otro nuestras preferencias, estamos en el fondo demandando la preservación de nuestros ídolos en el corazón. Por esa razón, Gary Thomas, en su libro Matrimonio Sagrado, dice que desde el punto de vista antropocéntrico, nosotros mantendremos el matrimonio mientras se cumplan nuestros deseos, satisfacciones y expectativas terrenales. Nosotros desde un punto de vista humano solamente vamos a permanecer en este pacto matrimonial si se cumplen lo que nosotros deseamos, nuestras satisfacciones y nuestras expectativas. Pero cuando nos vamos dando cuenta de que no son nuestros deseos solamente, sino que hay otra persona también demandando sus propios deseos, que no solo tengo que cumplir mis propias expectativas, sino que hay otra persona ahora que también quiere cumplir sus propias expectativas, como que el matrimonio comienza a quebrajarse, los cónyuges comienzan a distanciarse y luego terminan en una separación. Y tú le preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, no era lo que yo me esperaba, no era lo que yo soñaba, no era lo que yo quería. Claro, porque el mundo nos ha hecho creer, hermanos queridos, que al matrimonio yo voy para ser feliz, para demandar, para que se cumplan mis caprichos. Pero la palabra del Señor me dice que el pacto matrimonial es para que seamos santos más que felices. Que el cónyuge va a ser usado por Dios para traer a la luz mis grietas, mis ídolos. Y cuando eso comienza a ocurrir, yo me puedo molestar, yo puedo alegar, yo puedo pelear, hasta que entiendo que Dios está permitiendo aquello para que yo crezca en santidad. Recuerda, vidas egocéntricas no producen una sola carne. Tú puedes estar con tu esposo, con tu esposa, bajo un mismo techo, tener intimidad sexual, porque después de todo están casados, haberse reproducido, tener hijos, porque es parte del matrimonio, pero no ser aún una sola carne. Alguien dijo en una ocasión, y ya comienzo a cerrar, que el matrimonio es como una sala de operaciones en donde Dios opera sin anestesia el orgullo del hombre y la vanidad de la mujer. Es en el matrimonio donde Dios dice, muy bien, al hombre hay que quitarle el orgullo, a la mujer hay que quitarle la vanidad. Los voy a operar, voy a sacar eso de allí, pero lo voy a sacar sin anestesia. Por eso nos duele cuando nuestros ídolos son tocados. Por eso nos molestamos cuando alguien nos comienza a demandar. ¿Saben, hermanos queridos?
tan importante para los hombres como llevar el sustento al hogar es ser un instrumento de santificación para tu esposa. Se supone que con el pasar del tiempo tu esposa debería lucir como una mujer más santa por el hecho de estar casada contigo, no a pesar de estar casada contigo. Porque el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. Por eso Pablo nos dice, maridos, amen a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tú puedes tenerle todas las comodidades a tu esposa. Le puedes dar todos los regalos que ella demande que tú le regales. Puedes tenerle todas las comodidades en el hogar que tú quieras, que tú consideres que tu esposa necesita. Pero sabes, si tú no estás invirtiendo en la santificación de tu esposa, tú habrás fracasado como esposo. Porque Dios nos puso como cabeza del hogar precisamente no para demandar, para servir. Y el mejor regalo que le podemos hacer a nuestras mujeres es ser un instrumento usado por Dios para su santificación. Hemos creído, hermanos amados, la mentira del mundo de que solo nuestra parte es llevar alimento. Y sí, hay que llevar el alimento, somos los proveedores. Pero tan importante como eso es ser un instrumento de Dios en nuestro hogar. Cuando volvieron a casa con sus discípulos le preguntaron lo mismo y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Pero lo central de aquí es el matrimonio. Cómo Dios lo concibió, cómo Dios lo planeó, qué es lo que Dios espera. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse, para fundirse con su mujer y que los dos sean una sola carne, ya no sean dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Termino con esta historia. Una vez fui a ver unos amigos, matrimonio. Estaban planificando sus vacaciones. Iban a darse un viaje a un lugar determinado del país. Y cuando la esposa entra, porque yo era más amigo del esposo, él me dice, nos estábamos tomando un jugo en el patio, y él me dice, el problema en esta casa es que ella planifica y yo pago. Y me lo dijo de manera graciosa, pero luego me dijo, ¿sabes? Ella organiza mi dinero, pero yo no puedo tocar lo que es de ella. Eso no es ser una sola carne. Dos personas siendo una sola carne no pueden tener dos agendas distintas, dos presupuestos distintos, formas de ver la vida distinta. No. Así que, hermanos queridos, Dios les bendiga. Recuerda que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, en la vida de los matrimonios, se deben a que no hemos entendido que para ser una sola carne estamos llamados a renunciar. Deja de demandar, deja de pedir, deja de exigir. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Y esta hora, Señor, yo quiero orar delante de ti, en especial, Señor, por los matrimonios de las iglesias que nos puedan estar viendo. Posiblemente, Señor, haya matrimonios que están atravesando problemas, dificultades, adversidades. Y yo quiero pedirte, Dios mío, que tú intervengas, que tú, Señor, le ayudes. Posiblemente hayan personas, Señor, que incluso han pensado en la separación. Ten misericordia, Señor, de ellos. Y muéstrales, Señor, la salida que no está más allá de lo que tu palabra nos dice. Enséñanos, Señor, a ser una sola carne. Enséñanos, Señor, a despojarnos de nuestros intereses y a ser más agradecidos, Señor, porque a través de nuestros cónyuges tú vas dejando en evidencia tantas veces los ídolos de nuestro corazón. Yo oro por los hombres que me puedan estar viendo y que están casados. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de santificación para nuestras esposas, para nuestros hijos, Señor. Y te pido perdón, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por nuestra pasividad y tal vez porque hasta aquí, Señor, no hemos cumplido con lo que tú quieres de nosotros. Cuando los matrimonios son fuertes, la iglesia es fuerte. Cuando los matrimonios, Señor, son débiles, tu iglesia se debilita. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a fortalecernos. Pero no podemos hacerlo separados de ti. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. No podemos ser buenos esposos separados de ti. No podemos ser buenas esposas separadas de ti. No podemos ser buenos sacerdotes del hogar si estamos lejos de tu presencia. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Espero que se encuentren muy bien la siguiente semana. Y ahora estaremos pasando a una oración para después cantar una alabanza llamada al Rey Hosana. Hermanos, vamos a dar gracias por todo lo realizado. Y les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor amado, en estos momentos, Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que nos has dado, por todo lo realizado, Señor. Esperando, Señor, que haya sido de bendición, Padre, para muchas vidas. Y te damos las gracias también por tu palabra, las alabanzas, Señor, y por todo lo realizado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Su belleza me hizo de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me
tristeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré y al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi